Hola amigos, qué bueno estar nuevamente juntos a través de esta tecnología que nos acerca y sobre todo lo importante que es compartir las enseñanzas espíritas para poder dar puntos de vista diferentes, pero no puntos de vista que no podamos rever, analizar, discutir y respetar aquellos puntos de vista que de repente no son los que defendemos. En este caso, el Centro de Mano, el de Maldonado, que está afiliado a la Asociación Espírita Internacional CEPA, con una mirada más laica, obviamente es una posición que defiende, pero obviamente tiene que extender esa mirada a todos los compañeros espíritas que tienen opiniones diferentes, porque así se construye la unidad realmente. Ya en época de Kardec eso comenzó a ser una realidad. Y hoy, hablando de miradas, tenemos la mirada espírita sobre el milagro. El milagro, una palabra fuerte, muy fuerte. Incluso hoy en día está todavía insertada en nuestra sociedad, en nuestro vocabulario, en nuestra forma de dirigir nuestras ideas. Significa o proviene de mirari, admirar también, ¿no? Y podríamos traducirlo como admirable, cosa extraordinaria y sorprendente. Hasta ahí estaría bien, según el punto de vista o la mirada espírita. Pero fíjense la definición como continúa. Un acto de poder divino contrario a las leyes conocidas de la naturaleza. Bueno, entonces ahí es cuando el espiritismo dice, bueno, a ver, el milagro está fuera de la naturaleza, entonces la naturaleza no es parte de la creación, no es parte de la inteligencia suprema, creadora de todas las cosas, como lo entiende el espiritismo. Es la primera pregunta que se nos viene a la cabeza y fíjense que desde el punto de vista teológico consiste en una derogación de las leyes de la naturaleza, por medio de la cual Dios pone de manifiesto su poder. Es decir, habría ya en esa definición, una contradicción. Porque estudiando profundamente y en base a la doctrina espírita, entendemos, ¿no?, que ese concepto, esa mirada respecto a lo que tiene que ver el milagro respecto a la naturaleza que está fuera de la órbita de Dios, se contrapone totalmente a las leyes divinas, a las leyes naturales, que son los que rigen el universo, nuestra vida, nuestra evolución y nuestro progreso. Sin esa raíz, el espiritismo no tendría un sentido, no tendría un objetivo, porque son leyes soberanamente amplias que realmente abarcan a toda nuestra sociedad y a cada elemento de nuestra sociedad, a nosotros como seres humanos, pero no queda ahí, también se transpone a la naturaleza. Fíjense que es tan fuerte esta mirada no espírita, ¿no?, referente al milagro, que
es tan así que cuando un fenómeno tiene una explicación, tiene una lógica, tiene una razón de ser, aunque sea maravilloso, aunque sea sorprendente, según este concepto, deja de ser un milagro. La razón tiembla, ¿no, amigos? Porque realmente es el origen, según este concepto de milagro, el origen sobrenatural lo que le da fuerza a ese concepto. Otra característica del milagro es el hecho de que sea insólito, aislado, excepcional, si se reproduce, ya sea espontáneamente o por un acto de voluntad, significa que está sujeto a una ley, sea esta conocida o no, de modo que ya no puede ser un milagro. O sea que tampoco el hecho de que sea súbito, el hecho de que sea aislado, excepcional, incluso hasta podríamos decir beneficioso en su contenido filosófico, en su contenido material, social, ya prácticamente deja eh, de ser un milagro. La palabra milagro, evidentemente, como vemos, que está sujeto a mucho desconocimiento, ¿no? Pero sin embargo, la palabra ignorancia es fuerte, pero tenemos que manejarla, amigos, porque todos somos de alguna forma ignorantes. Hasta que obtenemos el conocimiento, hasta que lo buscamos, hasta que lo percibimos y lo asimilamos. Entonces, cuando hablamos de ignorancia, no es en un sentido peyorativo, es en un sentido realista. Fíjense que bajo este concepto, la ciencia, toda la vida, desde que empezó a hacer ciencia, ¿no?, hace milagros. Porque cuántos fenómenos se realizaron por actos científicos desconocidos en ese momento y fueron considerados milagros. Pero en el momento de que se establece de que se basaron en hechos objetivos, en hechos explicables, dejaron de ser milagros. Acá les voy a comentar sobre un caso increíble, ¿no? Fíjense, si un hombre tuviera apenas la apariencia de la muerte, si le quedara algo de vitalidad latente y la ciencia o una acción magnética consiguiera reanimarlo, para las personas ilustradas se habría producido un fenómeno natural notablemente beneficioso porque ha recuperado la vida a una persona, la vida física, pero para el vulgo, es decir, para mucha gente, el hecho pasará por milagroso. Es decir, probemos el caso de que simplemente alguien estuviera al borde de la muerte, o un ser animado estuviera al borde de la muerte, y alguien con una facultad magnética, que sabemos que es real, que existe, que todos la poseemos, la fuerza vital magnética. Podemos infundir esa energía, esa vibración, para que esa persona o ese ser pudiera recobrar la vida. Pensarían muchas personas que es algo maravilloso y milagroso. Sin embargo, no lo es. Pero ¿qué es lo importante en este caso? Lo importante es el objetivo, es el resultado.
Sabemos que la sociedad evoluciona, sabemos que hay mucha ignorancia que ya no lo es, aunque todavía tenemos que conocer más, estudiar más, pero tenemos que remontarnos al pasado, donde realmente todo lo que se desconocía era considerado sobrenatural y por lo tanto propenso al milagro, asimilado a lo divino, a un acto divino, un acto, digamos, que partía o parte de esa figura de Dios que toda la vida o mucho tiempo la humanidad siguió como algo tangible, como algo totalmente antropomórfico, asimilado al ser humano, tal cual como los dioses griegos, ¿no? Que tenían características, gustos, costumbres y vicios humanos. Pero ese Dios que se consideraba igual una potencia universal, no podíamos conocerlo y aún hoy nos cuesta conocerlo, aún hoy nos cuesta integrarlo a nuestra razón, pero estamos trabajando en eso. Pero en ese momento, todo lo que era maravilloso era atribuido al milagro. Y expulsado por la ciencia del dominio de lo material, porque a medida que la ciencia no aceptó, ¿no?, este concepto, una ciencia también muy materialista, una ciencia aún muy dogmática. Fíjense qué contradicción, ciencia dogmática, ¿no? La ciencia lo que menos tendría que ser es dogmática, pero la ciencia le cuesta salir de sus parámetros muchas veces. Y entonces el dominio de lo sobrenatural, de lo milagroso, pasó a lo espiritual. Y entonces las fábulas más inmensas, más fantasiosas, se empezaron a forjar. La existencia del mal, la existencia de lo diabólico, sobre todo, alimentadas o impuestas en muchos sentidos, en muchos casos, por las creencias religiosas. Pero el espiritismo descubre que el elemento espiritual es una de las fuerzas vivas de la naturaleza. Sus fenómenos se encuentran sujetos a las leyes de la espiritualidad. El espiritismo saca el concepto de la naturaleza como algo indefinido, como algo que puede estar sujeto a lo milagroso, y lo sujeta o lo asimila a las leyes de la espiritualidad. Algo realmente maravilloso. Entonces llega a la conclusión que el espiritismo no hace milagros, ni cree en milagros. Esa es la realidad espírita. ¿Por qué? Porque justamente al hacer hincapié, al establecer las leyes espirituales, las leyes divinas o naturales, las leyes universales,
lleva todo aquello que era sobrenatural o era considerado sobrenatural a un dominio totalmente lógico, razonable, con un fin providencial que es el, la evolución, el progreso, y ese principio espiritual que obviamente despierta o se comunica o aparece a través de la doctrina espírita, a través del trabajo de Allan Kardec, pero que ya estaba presente en la humanidad. Pero fue ese excepcional hombre que dijo, no, esto no es sobrenatural. Y lo estudió, lo observó, lo experimentó y nació la doctrina espírita. Entonces, el cuerpo está sometido a las leyes que rigen el principio material. Y la espiritualidad y la materialidad son dos aspectos de un mismo todo, tan natural uno como el otro. Siempre se han producido los fenómenos espíritas. Sin embargo, la gran tarea del espiritismo es, como dijimos, sacarlos del dominio de lo sobrenatural para llevarlos al dominio de lo racional, lo lógico. Y el fenómeno espiritual, que siempre nos acompañó, como dijimos anteriormente, nos va a llevar a conceptos como investigaciones y estudios, de los cuales son parte del espiritismo. Porque el espiritismo no es algo ni errático, ni sólido en cuanto a su estructura, inamovible, sino que es algo que se extiende, se prolonga, se expande. Y la existencia del principio espiritual independiente y la existencia del alma individual y sobreviviente está y es parte de la naturaleza. Todos aquellos que estudian estos estudios, que son negadores, y que aún los hay, admiten que estos fenómenos sí ocurren, sí hay evidencia, pero obviamente no se trata del espíritu, no se trata de la conciencia extracerebral, no se trata de que somos dualidad, no se trata de que el espíritu sobrevive, sino que son simplemente imaginación, ilusión o alucinación. Y muchos de ellos se niegan a investigarlos. Y esta es la realidad, amigos. Pero la buena noticia es que esto ya está cambiando, afortunadamente. La mayoría de los fenómenos espíritas son espontáneas y se producen por intermedio de personas que muchas veces no tienen ninguna idea preconcebida al respecto, es decir, no saben
que pueden ser intermediarios de esa realidad espiritual y la realidad material. Son aquellos agentes denominados mediums. Ellos no producen nada sobrenatural, pero a veces confundimos este término y no los consideramos sobrenatural, pero muchas veces los consideramos extraordinarios y atentamos contra el principio fundamental de la ética y la moral espírita, que es la humildad, el trabajo sin objetivo personal, sin exaltamiento de la personalidad, y muchas veces esto se desdibuja y se desdibuja hoy en día, en el siglo XXI, lamentablemente, como ya ocurrió en el pasado y causó que el espiritismo, después de un importante advenimiento, importante avance, tuviera primero un estancamiento y después un retroceso. Y dentro de ese retroceso se desdibujó tanto su concepto filosófico más profundo que se empezó a confundir y a mezclar a través del sincretismo con la religión. Y con todo respeto le digo a los compañeros que tienen esa cultura religiosa, el espiritismo sería una religión fantástica, pero si cumpliera los preceptos espíritas, si no fuera un dogma, si no tuviera personalidades, si fuera amplio y se tratara de ser auténtico y no ser extremo en sus consideraciones. Pero aún no estamos preparados, es mi opinión personal, para este salto cualitativo tan importante. Los medium, decíamos, no producen nada sobrenatural. Por ejemplo, las curas instantáneas no son más milagrosas que los demás efectos, puesto que son el resultado de la acción de un agente llamado fluídico, pero ahora en los nuevos conceptos espíritas hablamos más de vibración, de irradiación, de energía, bueno, pero aún utilizamos este concepto, y no dejan de ser naturales por haber sido ignorados hasta ahora. Es fantástico que una persona que posee esa facultad de cura exista. Es fantástico, amigos, porque sabemos que sucede y han sucedido curas en los centros espíritas, mediante las irradiaciones, mediante la imposición de manos, mediante solamente el concepto de trabajar en el bien, de hacer el bien, donde podemos comprobar esa conexión espiritual que viene en nuestro respaldo para poder concretar esa tarea. El mundo espiritual
interviene a través de inteligencias, mediante los fenómenos espíritas, que no hacen que estos sean milagrosos. Hay una causa que es invisible muchas veces, porque esos seres ocultos pueblan el espacio que constituyen una de las fuerzas de la naturaleza. Y volvemos a esa palabra, naturaleza. Fuerza cuya acción es incesante tanto sobre el mundo material como sobre el mundo moral. Y acá es algo que tenemos que destacar. Esas fuerzas inteligentes que no son sobrenaturales y que actúan sobre el mundo material en el que estamos inmersos, tienen también una acción y tienen un objetivo que es el moral. Y eso es una de las cuestiones, uno de los principios fundamentales del espiritismo. Aquella ciencia que ha venido a traernos el progreso, la reforma que en tanto ansiamos los seres humanos para poder vivir en un mundo mejor. Si pensamos en la característica de Dios, lo primero que, digo si pensamos, ¿no? Que es algo maravilloso que nos aporta el espiritismo, la posibilidad de analizar, de discrepar, de llegar a una conclusión más lógica. No que sea la verdadera, porque la verdad en muchos aspectos aún es inalcanzable para el ser humano, porque no estamos logrando merecerla. Ese es el gran problema. No es negada, pero está la ley del merecimiento, la ley de causa y efecto. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué haría Dios milagros? ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer milagros para mostrar su majestuosidad? No tiene lógica ninguna. ¿Cómo actuaría Él, rector del universo, fuera de las leyes generales? Dentro de un caos sin sentido o una razón sin sentido. No necesita derogar sus propias leyes. Nosotros las derogamos, pero Él no necesita derogarlas, porque son perfectas. Y la calidad, ¿no?, o la cualidad de esas leyes son permanentes e inmutables. Y si los milagros existieran, no tendrían cabida dentro de esos conceptos, dentro de ese concepto. Si un individuo recibe una cura supuestamente milagrosa, ya sea que la produzca Dios o algún espíritu maligno, no por eso dejará de haber una cura. Fíjense, ¿qué es lo importante ahí? No importa cómo el ser humano contabilice esa cura. Lo importante es el objetivo y las consecuencias que tiene. Porque están dentro del campo de lo que es la ética y la moral. La ética en base a aquellas normas que son las mejores normas
que podamos seguir o tratar de cumplir para conseguir ese progreso y ese adelanto. Porque la moral puede tener alguna diferencia según la cultura, las costumbres, pero la ética en el bien es solo una. Y la podemos ver y entender a través de las leyes naturales. Amigos, tenemos que tocar el tema porque es un tema actual y es un tema real, y nuestra sociedad está impregnada por ese concepto que es el concepto religioso. Hay muchos compañeros, yo prefiero no ser uno de ellos, que le resulta esa palabra como algo negativo. Yo no lo veo así. La sociedad humana ha establecido a través de las religiones conceptos muy importantes y ha contribuido a la marcha y a la manifestación de la razón. Les voy a decir acá algunos nombres muy conocidos por todos que contribuyeron en ese aspecto y eran religiosos. Obviamente que no los sé de memoria, ¿no? Pero los tengo aquí anotaditos. San Agustín, siglo IV. Tomás de Aquino, siglo XIII. Descartes, siglo XVI. Y Immanuel Kant, siglo XVIII. Estos pensadores, reformadores, que tenían esa cultura religiosa simplemente porque sentían y amaban la presencia de Dios en sus vidas, se atrevieron o dieron ese paso poderoso de poder establecer una reforma dentro de las culturas que ellos profesaban. Y a partir de ahí nació toda una revolución cultural, pensadora, con libertad de pensamiento, que incluía bases con fundamentos religiosos y también con fundamentos laicos, porque muchos tienen culturas que vienen de la filosofía, la gnosis, el ateísmo, pero ¿eso los hace malas personas? ¿Eso los hace seres descartables? No, amigos. Yo pienso que por eso Kardec tuvo esa idea magnífica, universal, de poder unirnos a todos, a todos, a todas las religiones, a todos los credos, bajo la espina, el centro de las leyes naturales o divinas, y dando ese concepto de facultad del conocimiento a través de la razón, a través del libre pensamiento, porque por más que nosotros tengamos una forma de pensar, podemos, mediante nuestro libre pensamiento, reformarla, cambiarla, mejorarla, atenuarla, y eso nos hace crecer en conocimiento, amigos, y eso es lo importante. No olvidemos que nuestro progreso evolutivo se da a través de la inteligencia y la moral.
tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas. No importa cuál va primero, cuál va segunda, no importa, pero tienen que estar juntas. Entonces, cada uno en su lugar, cada uno en su trinchera, por así decirlo, con esta base que sí no la podemos cambiar. Pero tampoco la razón es infalible, porque si nosotros pensamos que con la razón vamos a obtener todas las respuestas, estamos equivocados. Si le sacáramos al ser humano ese sentimiento de espiritualidad, de misticismo, entre comillas, pero no ese misticismo que apunta al milagro, no, que apunta al sentimiento, que apunta a nuestras mejores intenciones. Si a la razón le sacamos eso, amigos, somos fanáticos. Nos convertimos en seres fanáticos. Y eso creo es el peor error que podemos cometer. Porque salimos de un dogma y incurrimos en otro dogma. Porque podemos decir, si a mí no me lo explican científicamente, con lógica, no lo creo. ¿Eso qué es, amigos? Eso es fanatismo. Eso es un dogma. Porque muchas cosas hoy en día no pueden ser explicadas científicamente simplemente porque la desconocemos, porque no sabemos aún cuáles son sus factores, sus razones de ser, porque es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, tampoco podemos ser tan estrictos en esto. Y cada uno podrá juzgar y pensar qué podría ser lo mejor para el espiritismo. Si algo lo ha perjudicado, según la opinión de ciertas personas, ha sido precisamente el abuso de lo maravilloso y lo sobrenatural, referido a las creencias religiosas. Esto lo ha perjudicado enormemente. Enseñadles, por último, a leer el libro de la naturaleza, siempre abierto ante sus ojos, ese libro inagotable en cuyas páginas están inscritas la bondad y la sabiduría del Creador. Qué maravilloso es esto, amigos. ¿Necesitamos una forma de matemática para entender esto? Necesitamos saber el sentido más intrínseco respecto a lo que puede ser nuestro intelectualismo o nuestra capacidad de razonar para entender esto. ¿No? Yo creo que no. Entonces ellos comprenderán que un ser tan grande que se ocupa de todo, que todo lo cuida, que todo lo prevé, forzosamente dispone del poder supremo. Y acá hay dos palabras que podrían ser un poco fuertes, porque es necesario que nosotros contextualicemos, que veamos el verdadero significado de las palabras o los diversos significados que tienen las palabras. Muchas veces cambian de un idioma al otro.
muchas veces de una cultura a la otra, de un tiempo dentro de una misma cultura al otro, tienen otro significado. Cuando nosotros hablamos de un ser tan grande, hablamos de un ser, pero no de una inteligencia. Pero lo decimos con amor, lo decimos con significado, porque es algo. Entonces, no voy a definir a Dios como un ser. ¿Cómo lo puedo definir? ¿Como una computadora? ¿Como algo intangible? No sé. Va a depender de cada uno, amigos. Y que todo lo cuida y que todo lo prevé. ¿Quiere decir esto que Él ejerce su voluntad sí o sí en nosotros como un riguroso juez? Según del lado que lo miremos. Si lo miramos porque quiere lo mejor para nosotros, sí. Si lo miramos porque quiere que evolucionemos y progresemos, sí. Todo lo cuida y no se le escapa nada. ¿Que todo lo prevé? Bueno, tenemos libre albedrío, tenemos poder de decisión, pero Él prevé, o sus agentes espirituales misioneros, que muchas veces están encarnados y nos indican los caminos, como el caso de Jesús, para citar uno, un maestro sabio que lo envió o apareció entre nosotros para que hacernos prever, para enseñarnos el camino. Y uno de ellos solamente, uno que el espiritismo respeta y mucho y con razón. Pero podemos hablar de muchos más. Y habla de poder, porque dice que forzosamente dispone del poder supremo. Amigos, el poder no es una mala palabra. El poder es la posibilidad de lograr cosas. El problema es cómo yo utilizo ese poder. ¿Por qué nosotros cuando hablamos de poder pensamos en violencia, en corrupción, en cosas negativas? Porque utilizamos mal ese poder. Pero Dios no lo utiliza mal, lo utiliza para el bien. Y es un poder. Entonces podemos ver cómo todo es relativo y todo va a, a lucir o a presentárnoslo como, a presentársenos como nosotros lo queremos ver. Pero el espiritismo nos pide que seamos conscientes de la realidad, que nos apartemos del milagro, de la ilusión, de la imaginación. Nos pide, nos aconseja, porque sabe que es el mejor camino que podamos tomar para poder encontrar nuestra propia realización como seres humanos, nuestro propio estado armónico y equilibrado. Feliz, una palabra que usamos mucho porque tiene un significado maravilloso, pero es nada más y nada menos que la plenitud del ser humano. Amigos, hasta aquí llegué o hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho su presencia. Espero que les haya gustado
exposición y que de alguna forma se haya acercado a sus corazones. Muchas gracias. Agradecido ao Rodolfo, deixa eu ver aqui, ó, Rodolfo. Tivemos a Verônica Braga de Rivera, Edna, a Sueli, a Nelly, a Maria Quintana, desde a Espanha. E o agradecimento do Grupo Emanuel. E Muy nós também tivemos, agradecido a todos, muy agradecido a todos ellos por tener que soportarme. Não, sabe que tu traz um raciocínio atilado, e eu sempre digo que eu gosto de expositores, que a gente está sempre aprendendo, né, Rodolfo? Mas eu gosto do que bagunce os nossos conceitos, né? Porque daí vai nos tirando da zona de conforto, né, da mesmice, que às vezes nós ficamos muito acomodados, muito quietinhos, silentes, e daí quando a gente assiste expositores que nos provocam, há uma mudança de entendimento. E como tu bem colocaste, né? Exacto. Aos poucos, né? Às vezes a gente aproxima de um conceito, se distancia do outro, Esa e es la assim, idea. né? Esa es la idea, ¿no? Perfeito. Me parece que esa era la idea que tenía Kardec, me parece. Eu acho que o objetivo é esse, porque se nós que insistimos, né, na militância, no desdobramento do ensino espírita, é justamente isso. Para nós que estamos, sempre é tempo de rever. E para aqueles que ainda não conhecem, sempre é uma oportunidade de tomarem contato, se aproximarem de entendimento, de desnudarem-se dos seus preconceitos e da ignorância, como tu bem colocaste, que eventualmente nós não nos permitimos a novos horizontes, ficamos, né, viciosos em conceitos muito simples. E o Espiritismo nos convida a dilatar, a ampliar. E, sobretudo, não nos dá certeza, nos convida à investigação, né? Exacto. E assim prosseguimos. Então, gratidão, Rodolfo. Gratidão a Buenas você. noites a ti e a todos que estiveram conosco. Obrigado, muito obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado. Boa noite, amigos.